E hoje eu tenho a grata satisfação de receber neste programa um velho amigo. Eu conheço há muitos anos. Ele tem 32 anos e, para ser franco, os pais dele, do meu convidado, passaram a lua de mel como hóspedes da minha casa. Então, na realidade, eu conheço o meu convidado antes dele nascer. E com vocês, Germán Benedito. Ele é argentino, mora em Buenos Aires, trabalha lá, tem a vida lá. E vocês vão dizer, sim, e o que é que o Germán está fazendo aí no teu programa? Pois bem, é uma história curiosa. Começou numa viagem que ele fez de férias como hóspede na minha casa, e lá ele viu que eu me dedicava às pesquisas astrológicas. E ele foi contaminado pelo vírus, imaginem. E durante as férias, ele não cansou de me perguntar sobre o que era astrologia, para que é que servia a astrologia, como funcionava a astrologia. E a verdade é que ele ficou tão impressionado com a astrologia que ele tomou a peito a missão de estudar essa arte, essa ciência. E diante desse entusiasmo eu o indiquei para uma grande amiga também que mora em Buenos Aires, que é considerada uma das melhores astrólogas lá da Argentina. O nome dela Perla Tal. E ao longo do tempo eu fui sabendo dos progressos do Germán como astrólogo nas mãos competentes da minha amiga Perla Tal. E eis que hoje Germán, que eu vi de fraldas, está aqui nos visitando novamente, nos dando essa alegria. E dessa vez ele não veio sozinho, ele trouxe a noiva dele, Emília, que preferiu ficar atrás dos bastidores. Então, hoje, amigo, nós vamos falar sobre astrologia com um astrólogo e com um psicólogo argentino. Vamos ver o que é que sai daí. Lembre-se que ele não fala português, então eu pedi a ele que fale devagar para que vocês possam entender. Se houver alguma dúvida, eu traduzo, que eu já estou acostumado, ok? Vamos lá. Germán, prazer em tê-lo aqui conosco, tá? Seja bem-vindo ao programa. E eu gostaria, de saída, que você me contasse com maiores detalhes o que aconteceu que você se entusiasmou tanto naquela viagem que você fez à minha casa pela astrologia. Me conta. Bueno, es primero un enorme placer estar acá en tu programa. Acordándome a ver de esa fecha, de ese momento, yo había tenido un primer contacto con la astrología escuchando a mi madre, que gustaba de leer los signos, y con cada persona ella hacía una descripción según las cualidades del signo de esa persona. Así que yo escuchaba eso y pensaba en la astrología como una ciencia o un arte estadístico. Estatística, ¿cierto? Exacto, en base a los 12 signos. Bueno, después de eso fue el viaje que estás comentando. Yo en ese entonces tenía unos 16 años. Ahí te conocí por primera vez y salió el tema de la astrología. Me enteré que vos estabas en ese tema. Soy muy curioso
te empecé a hacer preguntas, me empezaste a contestar, pero me acuerdo que me empezaste a hablar no solamente de los 12 signos, sino también me hablabas de planetas, de casas, de contactos entre los planetas, relaciones. Y yo dije, pucha, la astrología es mucho más de lo que yo venía viendo hasta ahora, de lo que comúnmente uno conoce como horóscopo, ¿no? De los 12 signos. Entonces dije, a ver, ¿de qué se trata todo esto? Y ahí me acuerdo que vos me explicabas, y por otro lado yo me metí de lleno en tu biblioteca, me puse a leer libros, uno tras otro. Todos los días de las vacaciones yo estuve leyendo esos libros hasta que confeccioné yo mi mapa natal manualmente, y eso me hizo sentir muy orgulloso. Y bueno, ahí fue, creo que puedo decir que fue mi primera novia, la astrología. A primeira namorada foi a astrologia. Sí. Muito bem. Bueno, a partir de ahí empecé mi camino, porque ni bien volví a Buenos Aires, yo seguí leyendo libros de manera autodidacta, o sea, por mi propia cuenta, hasta que un día en algún otro contacto que tuvimos, vos me diste a conocer a Perla Tau, una astróloga y psicóloga que vive allá en Buenos Aires igual que yo. Y bueno, a partir de ahí empecé a tomar clases con ella. Hice 2 años, el curso del primer año básico y después un curso de un nivel más avanzado. Y con Perla me acuerdo que el primer año yo la cuestionaba mucho, porque la astrología que yo había leído y aprendido primero era más bien la tradicional, más predictiva, y la astrología que enseñaba Perla era con un enfoque psicológico, en donde las cosas no son tan determinantes, y además se indaga un poco en la psicología de la persona. Después de llegar a un equilibrio con Perla, durante el primer año, empecé a sentir curiosidad por profundizar en la psicología, ya que veía muchos conceptos que yo no estaba acostumbrado, que no conocía y que me interesaba profundizar, ¿no? Entender un poco más allá de eso que uno decía. Así que bueno, a partir de ahí mi camino se abrió en las puertas de seguir la carrera como psicólogo. Así que desde la astrología di un paso más y me anoté en la universidad para comenzar mi carrera como psicólogo. Y poder en el futuro utilizar de manera complementaria a las dos ciencias, digamos. O utilizar, en otras palabras, la astrología como una herramienta de psicodiagnóstico inicial, y después ver desde la psicología qué elementos puedo utilizar para trabajar con la persona, para ayudarla. Así que fue así como hice mi carrera de psicología, que terminé de cursarla ahora este año 2007 que finalizó. Y bueno, durante todos estos años seguí también estudiando por mi cuenta, confeccioné mapas para personas, y de a poco, a medida que fui aprendiendo psicología, empecé a tomar elementos para poder, digamos, complementarlo con lo que yo ya sé de astrología. Muito bem. É uma história, e desde que você saiu da minha casa, suas férias acabaram, então você voltou para a Argentina, até agora que você acabou de fazer terminar sua faculdade,
Quantos anos se passaram desses estudos todos? Bueno, como yo tenía 16, ahora tengo 32 años, o sea, exactamente el doble. Então, você há 16 anos estuda astrologia e a Sim. psicologia você estudou quantos anos? Você terminou agora, são o quê? 5 anos? 5 lá? anos. Então, você já tem 5 anos de estudo de psicologia. Ujú, sí. Então, podemos dizer que você já é um astrólogo veterano? Bueno, sí, en términos de años, podemos pensarlo así. Todavía, digamos que la astrología hasta ahora la he utilizado con fines más de diagnóstico y no tanto en cuanto a un fin terapéutico, porque recién ahora estoy terminando mis estudios como psicólogo. Pero ya este año se abren un poco las puertas como para poder empezar a hacer el diagnóstico y un tratamiento psicológico de acuerdo a el mapa natal de la persona. E eu te pergunto, na Argentina se utiliza a astrologia para fins terapêuticos? En los últimos años en Argentina ha habido una apertura con todo digamos, lo que se llama la New Age, con todas las terapias alternativas, flores de Bach, homeopatía. La gente se ha empezado a interesar cada vez más por soluciones alternativas a las que ofrece la ciencia tradicional, la medicina tradicional, entendiendo estas terapias como algo alternativo que puede coexistir y que se pueden ayudar mutuamente. Varios años atrás esto estaba más, era más cerrado, es decir, había muchos prejuicios y la gente lo veía ponía bastante distancia, pero en los últimos años yo sé, por ejemplo, hay muchos astrólogos que se han interesado en la psicología y muchos psicólogos que se están formando como astrólogos. O sea que se han dado los caminos de los dos lados. Germán, você falou, e nos interessou muito, o fato de que na Argentina já se utiliza a astrologia não apenas para diagnóstico, mas também para terapia. É isso que eu entendi bem? Sí, hay muchos psicólogos, no todos, pero hay muchos que buscando distintas alternativas o técnicas o maneras de poder ayudar a las personas, han investigado y han tomado contacto con terapias alternativas y, por ejemplo, con la astrología. Allá en Argentina hay un instituto que se llama Casa 11, que dirige Eugenio Caruti, que es otro astrólogo muy reconocido. Y yo sé, por ejemplo, que ahí hay muchos psicólogos que van a aprender astrología en una carrera de 5 años. Esto no está, digamos, formalmente legalizado o reconocido, mejor dicho, por el Ministerio de Educación, pero ha sido un avance muy importante en cuanto a empezar a incluir a la astrología como una ciencia, como un arte, como una herramienta, como una técnica para utilizarla en forma terapéutica. Y en ese sentido es que, bueno, creo que hubo una apertura en estos últimos años. Es como todo, hay muchos psicólogos que son más bien ortodoxos. Allá en Argentina, en términos de psicología, prevalece mucho la corriente psicoanalítica, es decir, la corriente fundada por Sigmund Freud. Pero hay otros psicólogos que, si bien tienen la base psicoanalítica,
se abren a otro tipo de corrientes psicológicas, y a veces acontece que también pueden incluir alguna otra técnica como flores de Bach o la astrología, que es el tema que hoy estamos hablando. Na Argentina, os psicólogos dão mais ênfase ao Freud ou ao Jung ou a Adler, sei lá, quem mais? Hoy y desde hace muchos años sigue habiendo una fuerte influencia de la corriente psicoanalítica, es decir, de Sigmund Freud. La Universidad de Buenos Aires, la UBA, siempre se ha destacado y es muy reconocida en ofrecer una formación profundamente psicoanalítica, digamos, conociendo toda la teoría de Freud y de Jacques Lacan, que es Lacan, sí. Que es una continuación, es lo que se llama la escuela francesa, o está dentro de la escuela francesa, y Melanie Klein es lo que se llama la corriente o la escuela inglesa. De todas maneras, también está habiendo un cambio, ya no es tan estricto en este sentido como antes, pero sigue habiendo una fuerte connotación en la UBA. En otras universidades como la que yo estudié hay una base psicoanalítica, pero también se estudian otros autores como Carl Jung, Adler, y bueno, y otras corrientes que difieren en algunos conceptos con la corriente psicoanalítica, digamos. E lá, por exemplo, também se estuda o behaviorismo? Behaviorismo de la psicología del comportamiento. Sí. Allá, en estos últimos años también hay una carrera que ha tomado mucho auge, que es la de counseling, sí, que se basa fundamentalmente en la teoría de Carl Rogers, y se han hecho, es una carrera que dura unos 3 años. Ya hay distintos lugares en donde se pueden hacer. Es una psicología más, se focaliza en la psicología del comportamiento o la psicología de la conciencia, en contraposición al psicoanálisis, que el objeto de estudio es el inconsciente, ¿no? Claro. Esa sería la gran diferencia. También hay otras corrientes, como por ejemplo la psicología sistémica, que hace hincapié en los relacionamientos entre las personas. Por eso se utiliza mucho esta técnica, esta psicología para la terapia familiar, vincular, aunque se puede utilizar perfectamente con fines personales, o la psicología cognitiva, que vendría a ser una continuación de la psicología, la psicología de la conciencia, que viene desde Estados Unidos, y también es una psicología que tiene otros enfoques, trabaja mucho las creencias de la persona, determina ciertos tipos de personalidades, y se trabaja con otras técnicas, digamos. O que me chama a atenção nisso tudo, Germán, é que, ao que parece, a psicologia na Argentina se abriu para permitir outras técnicas auxiliares, né? Por exemplo, eu particularmente acho que a astrologia é uma ótima técnica auxiliar no diagnóstico de problemas psicológicos das pessoas, porque através da análise de um mapa natal, lógico, de nascimento, Leonardo, você tem condições de saber como ela encara a vida e a que estímulos ela está mais aberta para que você possa enfocar, né, a melhor compreensão dessa pessoa. Aqui
lastimavelmente, e espero que seja de momento, porque a minha esperança é que um dia a psicologia no Brasil se abra como a psicologia na Argentina se abriu. Hoje, se você está estudando psicologia numa faculdade, qualquer faculdade, e o aluno diz que está estudando astrologia, ou mesmo já formado psicólogo, se o Conselho Regional de Psicologia sabe que a pessoa está trabalhando com astrologia e psicologia ao mesmo tempo, essa pessoa é chamada a se explicar. São água e azeite, não se mistura. Essa é a realidade aqui no Brasil. E eu fico surpreso, espantado, de ver que na Argentina a psicologia e a astrologia se uniram forças e estão numa lua de mel, numa simbiose em que quem lucra é o paciente. Né? Poderão dizer que eu sou reacionário, que eu estou contra os psicólogos, que eu estou subvertendo a ordem. Não é verdade. Não é verdade. Eu apenas conheço o suficiente da astrologia para ter absoluta certeza que a astrologia pode, e muito, ajudar os pacientes da psicologia e, principalmente, a encurtar o tempo do tratamento desses pacientes. Mas eu não sou dono da verdade e não é minha intenção criar polêmica contra a honrosa classe dos psicólogos. Mas eu estou falando de fatos. A Argentina nos mostra fatos que não há como dizer, não, isso não existe. Existe. Temos aqui o caso de um astrólogo que se formou psicólogo e que vai usar essas duas ferramentas para fazer o seu trabalho de ajudar pessoas com problemas de ordem comportamental, emocional, etc. Então, isso eu queria deixar registrado neste programa. Sí, en ese sentido, como yo lo veo, un psicólogo utiliza primero la entrevista, una entrevista inicial para conocer a la persona, y luego hace sucesivos encuentros y sesiones para ir tomando datos de esa persona, para ir conociéndola, tomando informações dessa pessoa, indagándola y poder pesquisar y entender qué es lo que está aconteciendo con esa persona, por qué sufre, cuál es el motivo de consulta, es decir, por qué viene a un psicólogo, qué es lo que está necesitando mejorar en su vida. Todo eso lleva un tiempo, dependiendo de la persona, del momento de esa persona, de la corriente psicológica que se utiliza. En el caso del psicoanálisis toma mucho tiempo porque el psicoanálisis profundiza mucho, intentando llegar lo más cerca posible al inconsciente, aquello que opera en la persona, pero que la persona desconoce, que justamente no tiene consciente. Y utiliza fundamentalmente la técnica de la palabra, la cura por la palabra, de talking cure, como decía Freud. Hay otras corrientes como la cognitiva, por ejemplo, o la sistémica, que utilizan otras técnicas, tienen resultados más rápidos. Las críticas que vienen desde el psicoanálisis son que es como una especie de cura momentánea y que después otra vez vuelve el síntoma. Uma recidiva, tá? Y por el otro lado, estas otras corrientes dicen que el psicoanálisis se toma años trabajando con una persona que crea dependencia
y que en definitiva no logra realmente hacer que la persona supere sus síntomas. Desde mi punto de vista, la astrología primeramente acorta tiempos, porque disminuye el tiempo. Viendo el mapa natal inicialmente, uno ya se da una idea de cuáles son las energías que hay en esa persona, que habitan, las características de esa persona, y las entrevistas van a ayudar al psicólogo o astrólogo a entender cómo funciona esa dinámica energética dentro de la persona. Pero ese tiempo va a ser mucho menor que si yo voy a estar haciendo estas sesiones. Hay técnicas psicológicas que también sirven para recabar datos, muy buenas, pero la carta natal da un puntapié inicial y es realmente un psicodiagnóstico inicial que ahorra mucho tiempo. Realmente, eu particularmente concordo. Eu acho que a astrologia economiza muito tempo no processo de autoconhecimento de uma pessoa. Exato. Muito bem. E me diga uma coisa, Germán. Você agora, já formado em psicologia, já formado em astrologia, existe faculdade de astrologia na Argentina ou são cursos apenas, vamos dizer, profissionalizantes? Bueno, en Argentina cursos hay muchos de astrología. En cuanto a institutos, lo más serio que yo conozco es el que había mencionado antes, el de Casa 11, de Eugenio Caruti. Hay algunos más. Quiero recalcar que hasta donde yo sé, el Ministerio de Educación no avala formalmente todavía la astrología como una ciencia a incluir o incorporar en las universidades, pero creo que la inquietud y la movilización en este sentido fue por parte de los mismos profesionales de la salud que se han visto obligados ante la realidad actual, las crisis, los panic attacks, las crisis de angustia, las depresiones que sufren y padecen las personas, a buscar otras técnicas, otras alternativas, otras soluciones que ofrecer ante la realidad imperante. Vuelvo a decir que la escuela de Eugenio Caruti tiene una formación de 5 años, como la carrera, la misma duración que la carrera de psicología en la cual me formé yo, y ellos ven en profundidad durante los 5 años no solamente astrología, sino también ven mucho de psicología, ven mucho de energías, mucho de Jung, de arquetipos, de conceptos que los van relacionando. Tienen también un enfoque de psicodrama, digamos. Van vivenciando, por ejemplo, las energías de cada signo, cada planeta, cómo se manifiesta o cómo actúa en una determinada casa, en un determinado signo, las dos cosas. Después van viendo los aspectos, los otros elementos de la astrología, y así la persona que se está formando en astrología, vivenciando todo esto, le es luego más fácil, cuando ve un mapa, poder entender esos símbolos, ¿no? Cómo son esas energías que uno lee, porque todos los astrólogos tenemos el mapa natal y vemos esos símbolos. Sí. Y la idea es tratar de entender cómo es que esa energía se va a manifestar en la persona que tenemos delante. Así que bueno, la casa 11 es un lugar que me parece muy serio para aprender. Después hay otros profesionales como nuestra querida amiga Perla Tau, que enseña por su propia cuenta. Bueno, ella primero fue formada psicóloga, sí, es astróloga y sé que actualmente trabaja como psicóloga y utiliza la astrología de la manera que estábamos mencionando.
Y allá también la astrología ha tomado bastante auge, los astrólogos cada vez se están juntando más, hay un encuentro entre astrólogos. Y lo que estoy viendo es que antes los astrólogos eran solamente astrólogos y hoy en día cada vez hay más profesionales, no solo psicólogos, también hay médicos u otros profesionales de la salud, pueden ser nutricionistas, que se acercan a la astrología para obtener un mayor conocimiento e uma maior eficácia. Muito bem. Veja, são duas realidades diferentes, porque, veja, pelo que me consta, lá o Ministério da Educação ainda não abriu, né, a permissão para que as universidades ou faculdades ensinem o curso de astrologia. Mas, no entanto, o Ministério do Trabalho e também os conselhos de psicologia, né, da profissão de psicologia, eles abriram e permitiram que a astrologia entrasse. Agora, aqui no Brasil, o Conselho de Psicologia não permite a entrada da astrologia no currículo da psicologia. Mas, em compensação, nós já temos faculdades de astrologia no Brasil. Em São Paulo existe a Faculdade Brás Cubas, né, que tem um curso de astrologia a nível de tecnologia, tecnológico, é um curso de 2 anos. Né? Agora, também a profissão de astrólogo, há um projeto na Câmara Federal para, atualmente me parece que está no Senado, para regulamentar a profissão de astrólogo. Então, lógico que sempre houve a antipropaganda, 90% das pessoas, vamos botar 80%, porque hoje já a informação já é diferente, 80% das pessoas consideram a astrologia ou loucura ou picaretagem, né? Coisas de pessoas que querem enganar as outras. Mas vejam bem, muita gente hoje já se dá conta que a astrologia é uma ferramenta muito importante para ajudar a conhecer as pessoas e mais, a ajudar as pessoas. E o Ministério do Trabalho, já no catálogo de profissões, já consta a profissão de astrólogo. Mas a profissão não foi regulamentada, mas já está catalogada. E, em segundo lugar, o Ministério da Educação, por causa que a profissão não está regulamentada, ainda não abriu, né, a oficialização do curso. Então, permite que as faculdades façam o curso, mas não são validados. Mas tudo está se preparando para que em um determinado momento a faculdade seja validada, a profissão que já é reconhecida seja oficializada e temos mais uma profissão a nível técnico no mercado. E aí, quando isso acontecer, vai ser aquela correria, todo mundo vai querer entrar nessa nova profissão, porque o campo devidamente reconhecido é vastíssimo. E o que é que vai acontecer com os pioneiros? Como, por exemplo, eu, que toda a minha vida fui astrólogo, né? Bom, como já se formaram grupos, classes, né, de astrólogos ao redor desses grupos, por exemplo, o Centro Nacional de Astrologia, né, a Associação Brasileira de Astrologia, também outro centro. Então já existem grupos que reúnem astrólogos e esses astrólogos estão se reconhecendo entre si e estão
se juntando para formarem uma força política no sentido de que ocorra no futuro o que já está ocorrendo na Argentina, que a astrologia seja reconhecida como profissão, que a astrologia possa conviver com os psicólogos, com os terapeutas, com os médicos, etc, etc, etc. Muito bem. Herman, me diga uma coisa. Você como astrólogo, você já está atendendo pessoas, fazendo mapas, previsões e tudo. Como é esse teu trabalho? Como você o realiza? Me conta um pouco sobre a tua experiência de astrólogo. Bueno, primeramente confecciono el mapa natal. Generalmente de las múltiples opciones que se pueden hacer en astrología, lo más común es que se pida el mapa natal, el mapa de nacimiento, o una revolución solar, que sería la carta anual, las tendencias en el año que As previsões. Exacto, para esa persona en ese año, o en el año que solicita, ¿no? O también puede ser algún asunto puntual en donde uno consulta los tránsitos u otras técnicas complementarias, pero lo más común es el mapa natal E a revolução. y la revolución. E as sinastrias, ou seja, o estudo comparativo entre dois mapas para qualquer tipo de relacionamento, seja ele conjugal, profissional, sexual, como é que fica? Também sai muito pedido? No, eso no es tan pedido, porque la mayoría de los consultantes son mujeres. Hay una fuerte tendencia a que las mujeres se interesen más por la astrología que los hombres. Sí. Así que se confeccionan sus cartas natales o las revoluciones solares, pero a veces quieren saber qué acontece con su pareja, con su novio, su enamorado, y en ese caso sí proporcionan los datos. E aí se faz. Y ahí sí se hace la carta natal de esa persona, o las sinastrías, o la carta compuesta. E quando você faz a sinastria, você faz só para a pessoa que encomendou, ou você chama o casal, põe os dois um diante do outro e você aponta o resultado da comparação dos dois mapas? No, generalmente lo pide una persona. Yo por lo menos no he tenido muchos casos en donde vengan dos personas a hacerme una consulta de pareja o sinastría. Supongo que eso me va a pasar más trabajando ahora en la parte terapéutica, Sí, como sí, psicólogo. con Es muy certeza. probable. Pero por el momento sí me pasa esto que comentaba, que me traen los datos y yo le devuelvo el análisis a la persona que me lo trajo. No me ha sucedido de que vengan dos personas a consultarme por una sinastría u otra cuestión. E jogo da verdade, olho no olho. Está arrependido de ter estudado astrologia? No, para nada. La astrología es como además de mi primera enamorada, es como una filosofía de vida. Sí, encierra un conocimiento muy profundo. Cualquiera que se interesa por la filosofía o la filosofía hermética, los símbolos, la mitología. En psicología nosotros vemos el tema del mito del héroe y toda la implicancia psicológica que eso tiene. Y eso uno lo puede comprobar realmente en un mapa natal, cómo es que el héroe, que viene a ser representado por el sol, tiene que atravesar un camino y tiene obstáculos que le van poniendo los dioses, que son los planetas que están en la carta natal. Y realmente cuando yo veo eso, hay muchas partes del rompecabezas que voy uniendo. Muitas partes do quebra-cabeça, do puzzle, né, que você está montando ali enquanto monta o mapa da pessoa. Faltarán muchas más, pero
yo sí puedo ver, digamos, una gran afinidad. De hecho, el mismo Jung llamaba a la astrología como la psicología de la antigüedad. Yo la veo como una especie de hermana mayor. Y la verdad es que no, la astrología es algo que a mí particular y personalmente me llama mucho la atención, la curiosidad y me da muchas respuestas a preguntas que yo he tenido a lo largo de mi camino de vida, y muchas satisfacciones también. También hubo muchas noches que yo me quedaba mirando mapas. No es algo muy sencillo de entender al principio. Si uno, no es fácil entender no inicio, ¿no? Si uno quiere, es como un conocimiento tan grande que hay que ir paso a paso, ir entendiendo las energías de cada signo, los planetas, los aspectos, pero a mí me ha dado mucha satisfacción. E uma pergunta pessoal. E a tua namorada, a tua noiva, Emília, né? Sim. Como é que ela não entende nada de astrologia ou entende? Entiende, yo le fui explicando algunas cosas. Entiende, lo que yo le explico lo entiende. Certo. E ela fala o mesmo idioma que você, o astrologuês? Sí, es decir, ella me entiende. Ella es una psicóloga innata. Por lo tanto, cuando yo llevo el vocabulario astrológico a la psicología, pongámoslo de esa manera, ella me puede entender perfectamente. Sí. De a poco va captando las energías, por ahí me dice, uy, ahí capto Leo, ahí capto Escorpio, así que de a poco va aprendiendo. Quem sabe da próxima vez que vocês vierem ao Brasil, eu já posso apresentá-la aqui no programa como mais uma nova astróloga argentina, né? Quem sabe? Quem sabe? E aí, puxa, olha um casal de astrólogos, né? Trabalhando juntos, vai dar liga, né? Vai dar bem, né? Sim, sim. Tomara. Agora, Germán, você então pretende, no caso, fazer mais alguma especialização em psicologia ou em astrologia para colocar isso como mais um agregado à sua profissão, que você, quero crer, não sei, que você vai trabalhar como psicólogo e astrólogo daqui para frente. Foi a tua opção profissional, né? Exato. E o que é que você está pretendendo estudar agora para melhorar o teu conhecimento nesse campo? Bueno, yo en la universidad vi a Jung, leí sobre él, pero sé que todavía hay muchas cosas que no vimos en la universidad y que voy a intentar profundizar en algún curso de especialización para poder construir más puentes entre la astrología y la psicología. Ya de muchos libros que leí, de psicólogos ingleses como Howard Sasportas y Liz Green, ellos son analistas junguianos, es decir, que además de ser formados como psicólogos, han hecho 3 años de especialización en la psicología de Jung y además son astrólogos. Y según lo que yo vengo leyendo en sus libros, es lo que me resulta más afín, más cercano a lo que yo vengo estudiando, y pienso seguir esa línea, una línea, digamos, similar a la que ellos han seguido, como para poder acercar la psicología y la astrología. E Dane Rudhyar entra nas tuas leituras? Sí, Dane Rudhyar, bueno, hay otro astrólogo que se llama Stephen Arroyo, que me gusta mucho. Él también es psiquiatra, ¿no? Sí, sí, me gusta mucho de leer, y él hace muchas referencias a Dane Rudhyar. Creo que fue uno de los primeros, uno de los pioneros. Deles, né, são muito famosos e já traduzidos para o português e muito lidos também.
Muito bem, meus amigos. Esse foi um bate-papo astrológico internacional, né? Porque reuniu aqui um astrólogo brasileiro com um astrólogo argentino. E veja, a astrologia une os povos, né? Muito bem. Amigos, estamos chegando ao final do nosso programa, com pena, porque na realidade, sem inventar, estávamos arranhando a casca do ovo, ainda não entramos mesmo no cerne, porque é um assunto que não se esgota. Eu quero te agradecer a tua presença, leve aos astrólogos argentinos nossos cumprimentos, tá? Como não? E aos psicólogos também. Também. Que você aproveite bem tuas férias, tá? Muchas gracias. E que da próxima vez que você vier, a tua noiva, provavelmente já a tua esposa, já seja não só a esposa, mas também uma astróloga renomada na Argentina. Forme parte do clube. Ok, forme parte do clube. Amigos telespectadores, é chegado o momento da nossa despedida, que a semana corra tranquila com vocês, aproveitando aí as festas que vêm por aí. E quando a gente está bem, a vida é uma festa. Portanto, aproveitem a festa. E marcamos, como sempre, o nosso encontro. Semana que vem, neste canal, neste mesmo dia, neste mesmo horário. Um grande abraço e até lá.